Listo, bueno, muy bien. Perfecto, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Bien. Excelente, excelente, muy bien. ¿Quién ha tenido una semana difícil? ¿O un mes difícil? ¿O siente que esos últimos tiempos no son lo que nos pintaron cuando éramos niños? ¿Verdad? Así como que pensábamos que íbamos a llegar a ser adultos y que íbamos a estar bien chidos, íbamos a estar bien a gusto, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a aprender algunos tips para estar bien, para sentirnos bien, pero sobre todo, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Por eso el título de esta prédica es la voluntad de Dios. Vamos a estudiar sobre la voluntad de Dios. Y pues los que ya transitamos y que ya pasamos por el discipulado 1, va a ser un repaso. O bueno, tal vez no, tal vez es como si lo escucharan por primera vez. Pero se supone para los que hicimos discipulado 1 es un repaso. Así que pues saquen su libreta y pues recomendación, ya saben, traer libreta, estudiar, poner atención, repasar la prédica entre semana, por eso la ponemos en el YouTube. A ver, ok. Listo, bueno, es que pues yo no soy técnico en audio. Los que quieran aprender audio, ya saben, venir a inscribirse al Ministerio de la Prédica. Y es que aparte estoy medio chapito. Ahí está, listo. Excelente. Sí, excelente. Parece que ya se escucha mejor. Perfecto, muy bien. Es que de por sí no tengo la voz la mejor voz que digamos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Y si alguien nos pregunta, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Pues podemos responder varias cosas los que estamos aquí. O decir, aquí está la voluntad de Dios. Y sí, efectivamente, en general ahí está la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a profundizar. Porque luego decimos, la voluntad de Dios es la Biblia. Y así pues ya nos ahorramos la estudiada, ¿verdad? Ya nos ahorramos profundizar en ese tema. Entonces, sabemos cuál es la voluntad. Si alguien nos pregunta, podemos decir, sí, la voluntad de Dios es orad sin cesar, porque ahí está, es un mandamiento, orad sin cesar, y de hacer discípulos, o decimos, pues aquí está en la Biblia. Entonces, efectivamente, esa es la voluntad de Dios, pero vamos a escuchar y a ver específicamente cuál es la voluntad. Es como un testamento. Ya ven que al testamento le llamamos la última voluntad, así se le conoce, ¿no? La última voluntad de la persona. Y es porque en este sentido, en este caso, la palabra voluntad significa mandato. Eso significa voluntad, significa la disposición o el mandato de alguien. Ese es el significado en este caso, de la palabra voluntad, como en el testamento o como en la voluntad de Dios. Significa que cuando escuchamos el término voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Eso es lo que significa. Entonces tenemos que la Biblia es la voluntad de Dios. Tal vez por eso se llama testamento, porque es lo que Dios nos dejó para que sepamos qué hacer. Y al igual que en un testamento, los herederos no van a llegar a que les lean el testamento y va a decir el notario, le dejo todas mis propiedades a mi familia. Y pues van a decir, órale, pues qué padre, ¿no? Entonces, pero no, los herederos quieren saber exactamente qué le dejó a cada quien, ¿no? Entonces, así deberíamos de estar nosotros interesados en saber cuál es exactamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es exactamente la voluntad de Dios? Y eso está aquí. Porque recordemos que Dios es un Dios de orden. No está improvisando, no está inventando, no está dejando que todo salga ahí al azar. Dios dejó todo bastante claro, como en el testamento. Dios dice el testamentario, yo les dejo mis cosas a Juanito, le dejo esto, a Panchito le dejo aquello, a Sutanito le dejo aquello. Pues así declara, está escrita la voluntad de Dios en la Biblia. ¿Sí? Y además hay otra cosa que diferenciar. Este es un punto súper importante que yo cuando me enteré, dije, órale, pues no,
sabía esa diferencia. Existe la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos todos, y existe el plan de Dios. Y luego lo revolvemos, lo utilizamos indistintamente el término. Decimos, esta es la voluntad de Dios, que yo me vaya de aquí, o que yo tome este trabajo. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que está en la Biblia, lo que Dios quiere que hagamos todos. Un plan es un escrito. Un plan es un escrito donde están los detalles para llevar a cabo una obra. Eso es un plan, ¿sí? Por ejemplo, en la guerra, si dicen, vamos a llegar a caminar del punto A al punto B, un ejército. Entonces tienen que hacer un plan. Nos vamos a ir por aquí, por allá. Eso es un plan. Entonces, Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros, como ya dijimos, como ya mencionamos. Dios no improvisa, Dios no anda inventando. Dios es un Dios de orden y tiene un plan. Y aunque no lo consideremos y aunque no lo creamos, tiene un plan para nosotros, porque muchas veces nosotros queremos darle el plan a Dios, ¿sí o no? Le decimos, oye, voy a hacer esto y voy a hacer aquello y bendíceme. Entonces, no, Dios tiene el plan para nosotros. Y vamos a Efesios 1:4 para que veamos que Dios tiene el plan para nosotros. Efesios 1:4. Porque nosotros, pues, casi siempre lo que queremos hacer es arreglarle el plan a Dios. O no consideramos que Dios tiene un plan para nosotros, que tal vez se olvidó de nosotros. Ya estamos ahí, Efesios 1:4. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios había pensado en nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo piensan que fue la fundación del mundo? ¿Miles de años? ¿Millones de años? Es decir, imagínense, Dios pensó en nosotros desde hace chorrocientos mil años. Vamos a 1 de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Ahí está. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuevamente, otra evidencia de que Dios ya había pensado en nosotros antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿podremos deducir de aquí que Dios tiene un plan? Perfecto, Dios tiene un plan para nosotros. De hecho, hablábamos en los sábados pasados, hubo un taller para padres. Si no vinieron, de verdad se lo perdieron. Entonces, en este taller para padres, uno de los productos del taller era que saliéramos con un plan para nuestros hijos. Así que los que vinieron al taller, ¿ya lo hicieron? ¿Ya hicieron su plan? No vaya a ser que un día de estos nos lo pidan, que un día de estos nos lo revisen. Hay que ir haciéndolo, no hay que dejarlo al aire, es muy importante. Entonces es muy importante tener un plan para todos. Hay un dicho que yo utilizo y que es que andamos como burro sin mecate por la vida. No tenemos plan a lo que salga. Y todavía le echamos la culpa a Dios porque decimos, andamos a la buena de Dios. Entonces, no han escuchado ese. Entonces se necesita un plan y Dios tiene el plan para nosotros. Así que está la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos, todos que cumplamos eso, y está el plan de Dios, que es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí se pone la cosa súper interesante. Está realmente chistoso porque todos queremos conocer el plan de Dios para nosotros. ¿Sí o no? Que oramos y decimos, Señor, muéstrame qué trabajo, si debo de tomar este trabajo, si no debo de tomarlo. Muéstrame qué hacer con esta relación. Necesito este amigo, necesito o no este amigo. Todo que quisiéramos saber del plan de Dios para nosotros. Quisiéramos saber qué camino tomar, qué decisión tomar siempre, todos los días. Pero ¿y la voluntad de Dios? Buscamos conocerla, buscamos cumplir la voluntad de Dios.
porque creo que no nos pasa ni por acá la mayor parte de las veces. No pensamos en cuál será la voluntad de Dios para esto o cuál será la voluntad de Dios para aquello. Nada más, como mencionaba hace un rato, encima nosotros ponemos el plan y queremos que Dios nos bendiga. Decidimos, yo digo, voy a hacer esto, voy a cambiar de trabajo, Señor, bendíceme en mi nuevo trabajo que voy a tener. Pues resulta que debemos de comenzar por cumplir la voluntad de Dios y Él nos va a ir revelando su plan. Así es el procedimiento. Y de hecho, vamos a leer un versículo que nos sabemos de memoria, porque lo vemos muy favorable a nosotros. Siempre lo andamos diciendo, por todos lados sale. Hasta la gente que no es cristiana lo dice. Pero ahí vamos a ver cómo está la condicionante de que tenemos que cumplir su voluntad para que Él nos muestre el plan. Y es el famosísimo Romanos 8:28. Los que se lo saben de memoria, pues ya dedujeron cuál es Romanos 8:28. Ya estamos ahí. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos, genial, amén, excelente. Las cosas nos ayudan a bien, pero nos ayudan a bien cuando vivimos conforme a su propósito. Nos ayudan a bien cuando vivimos conforme al propósito de Dios, no conforme a nuestros propios propósitos. No significa que si somos cristianos y venimos a la iglesia y digo, Señor, necesito un carro nuevo porque este ya está bien descompuesto. Y ya Dios, sí, este es cristiano, ahí te va el carro. No es así, no es así. Entonces, tenemos que cumplir la voluntad de Dios, ponernos en manos de Dios, querer hacer su propósito y Él nos va a dar lo que necesitemos. Él nos va a dar lo que nos hace falta para su propósito. Así es el camino, eso es lo que dice en su voluntad, eso es lo que Él dejó en el testamento. Hacer su voluntad y Él nos va a dar lo que necesitemos. Porque resulta que si nos alineamos con su voluntad, a lo mejor vamos a dejar de pedir un carro nuevo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, vamos allá, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Si buscamos la frase, si ahorita ya en estos tiempos modernos ya tenemos un montón de herramientas, entonces si buscan una concordancia electrónica ahí en internet y buscan la frase la voluntad de Dios, aparece así como tal, la voluntad de Dios aparece veintitantas veces. Entonces, uno de los usos que se le da en la Biblia a la palabra voluntad de Dios es cuando el autor está reconociendo que algo sucede por la voluntad de Dios. Y si recuerdan las cartas de Pablo, es uno de los que más lo hace. Cuando Pablo comienza sus cartas y dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, él está reconociendo que está actuando por la voluntad de Dios, que lo que está sucediendo en su vida es por la voluntad de Dios. O que desea, o también a veces se usa para indicar que el autor desea que algo suceda por la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí en este caso lo que más nos interesa son los versículos donde claramente está establecida la voluntad de Dios, donde dice bien así, esta es la voluntad de Dios. Y eso los vamos a revisar para, como dije hace un rato, para, como he estado mencionando, no andar tratando de sacarle vueltas y chicanas a la voluntad de Dios, que, es que yo creo que Dios quiere esto, yo creo que Dios quiere aquello. No, vamos a ver que está bastante claro establecido cuál es la voluntad de Dios. Y el primer versículo que vamos a utilizar para ver la voluntad de Dios es Primera de Timoteo 2. Ahí está, perfecto. Primera de Timoteo 2. 3 al 4. Ya estamos allí. Primera de Timoteo 2, 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es súper importante. Esta parte de la voluntad de Dios
no podemos dejarla de lado. Dios quiere que toda la humanidad se salve. Dios no quiere rechazar a alguien, pero Dios tiene reglas. Dios tiene reglas. Dios es congruente. No va a romper sus propias reglas. Las reglas de Dios una de las reglas de Dios es el pecado. Entonces, si alguien vive en pecado, no puede ser salvo. Pero no es que Dios lo quiera rechazar, que este es un pecador, para allá, fuchi. No, Dios quiere que todos nos salvemos. Y lo más importante para nosotros, ese es muy importante para nosotros como cristianos, tener este mandamiento, tener esta parte de la voluntad de Dios en mente. Porque pues como decimos, ya somos salvos, pues ya fregamos en ese sentido. Entonces, pero no. ¿Saben por qué es súper importante? Porque nos debe de hacer que tengamos amor hacia aquellos que no son salvos. Y a todos, y especialmente, ¿saben a quién? A los que consideramos villanos de la humanidad, a los delincuentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Si alguien se mete a su casa a robar, y le roba varias de sus pertenencias, se siente fatal. ¿Y de qué dan ganas? O sea, ¿qué decimos en nuestra mente? Uy, pues ojalá que este cuate ya se lo hayan echado por ahí. ¿Sí o no? Entonces, no, como cristianos debemos de desear que esta persona venga a Cristo, que esta persona venga a Dios, que se reconcilie y que se salve, aunque sea el más perverso del mundo. ¿Sí me explico? Es que somos muy dados a tener esa mentalidad como de venganza. Somos vengativos y tenemos que recordar que la venganza es de Dios. Este versículo, este mandamiento, esta parte de la voluntad de Dios, debemos de tenerla en cuenta mucho. Casi la obviamos porque decimos, bueno, Dios quiere que todos nos salvemos. Ya soy salvo, ya excelente, ya cumplí con esa parte. Pero no, cumplimos deseando que todos sean salvos. Por supuesto que las personas, los delincuentes y criminales, deben de recibir las consecuencias de sus actos, pero pueden estar salvos, pueden estar en la cárcel y ser salvos. ¿Sí me explico? No es que digamos, tienen que andar como si nada por la vida, como los presentan en las películas. En las películas pasa muy común que alguien es delincuente y luego ya según él deja de delinquir y ya se compuso y anda por la vida como si nada. Entonces no es así. Vamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado, pero debemos desear que todos sean salvos, especialmente ellos. Vamos a otro versículo que nos indica la voluntad de Dios, y este está súper claro, es Efesios 6:6. Efesios 6:6. Uy, ese está buenísimo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pero si vemos el versículo anterior, el 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, la voluntad de Dios es que sirvamos a nuestros superiores como si a Cristo se tratara. Si lo hacemos así, si le obedecemos al jefe, así bien. Fíjense, hace unas semanas me sucedió algo bien interesante. Pues yo trabajo en el CONALEP, soy profesor de educación media, y cada semestre nos evalúan, nos califican. Tenemos 4 herramientas que nos califican ahí. Nos califica las autoridades, nuestro jefe nos pone una calificación. Los alumnos también nos ponen una calificación, un compañero docente nos evalúa y nosotros nos autoevaluamos. Entonces tenemos esas 4 calificaciones, luego las promedian y nos dan nuestra calificación final de cada semestre también. Y tenemos consecuencias también si reprobamos y así. La cuestión es que en este semestre a mí me dice el jefe un día, oiga, profe, nos ¿ayudaría evaluando a otros profes? Y yo, pues sí, claro. Y dice, bueno, mañana venga por su oficio y ahí le vamos a dar los detalles. Entonces ya fui, tomé el oficio y ya me fui para la sala de maestros y llego y veo
13 profes que tenía que evaluar. Y dije, chispas, así dije, chispas, y me pusieron a 13 maestros. ¿Y saben cuál fue la respuesta de los compañeros? Me dejaron con el ojo cuadrado. Dijeron, es que no te quejas, ¿no? Así me preguntaron, dijeron, es que no te quejas, ¿no? A los que no se quejan son a los que más les encajan la uña siempre. Y yo dije, ¿what? Entonces, ahí está, esta es la voluntad de Dios. Servir a vuestros patrones como si de Jesucristo se tratara. ¿Qué tal? Es difícil, es bien difícil porque no dice que nada más a los buenos, no dice que nada más a los que nos caen bien o que son justos. Dice, servid a vuestros patrones como si de Jesucristo se tratara. Entonces, pues la pone difícil en ese sentido, pero tiene un lado súper bueno también, déjenme decirles. Bueno, para mí así ha sucedido. Me baja el nivel de estrés bastante. Baja el nivel porque no es lo mismo pensar, carajo, ya tengo que ir a evaluar a esos profes, me llevan. En lugar de decir, bueno, pues Jesucristo me está poniendo este trabajo. No es lo mismo que yo me levante en la mañana y diga, ya voy a aguantar estos chamacos otra vez. Imagínense 3 clases de 2 horas con grupos de 40 o de 30 alumnos. Entonces no es lo mismo que yo diga, ya voy a estos mugre chamacos otra vez, ya me tienen hasta acá. En lugar de decir, bueno, es que Jesucristo me tiene ahí por algo. Entonces no es lo mismo, el nivel de estrés, de angustia, se baja varias rayitas. Entonces hay que tener también, ya llevamos 2, la vayan anotando o después la repasan en su casa para que no se les olviden. ¿Sale? Vamos a otro versículo donde está la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y luego todos están relacionados, si se fijan, y lo vamos a ir relacionando. O sea, no es que sean independientes unos de otros, todos están súper relacionados. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, dice así, pues la voluntad de Dios es, y ahí sí está, directa, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, punto y coma, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. Esa es clara y directamente, que seamos santos, que nos santifiquemos. Sin embargo, como siempre, pues puede haber dudas. Dije, bueno, pues ¿qué significa que nos santifiquemos? ¿O qué está queriendo decir Dios aquí con que la voluntad es que seamos santos? Entonces, como lo dice Pepe siempre, hay un punto y coma que indica que hay otra información extra. Y el punto y coma dice que os apartéis de fornicación. Y también, igual como en los casos anteriores, podemos decir, porque ya sabemos que fornicación, y aquí lo dice en el versículo siguiente, en el 4, si se fijan, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces decimos, excelente, pues yo ni engaño a mi esposa, ni a mi novio, ni a mi novia. Yo, excelente, ya cumplí. Entonces ya tengo la santificación. Pues resulta que no. También, es que hay que, ahora en Discipulado 2, hay que seguir, pues, picando piedra, Discipulado 1, luego Discipulado 2, porque de verdad le abre a uno los ojos, aprende uno muchísimas cosas. Dios te habla, Dios te transforma ahí completamente. Y una de las cosas que aprendimos es esta, que por ejemplo aquí aparece la palabra fornicación, y ya sabemos pues que es tener relaciones fuera del matrimonio. Sin embargo, si buscamos otros versículos donde está la palabra fornicación, podemos encontrar otras explicaciones. Y es lo que aquí sucede, que buscamos otro versículo donde está fornicación y ahí nos indica a qué se refiere cuando nos pide que nos santifiquemos y que nos alejemos de fornicación. Y vamos allá, es Oseas 4:12. Oseas, está ahí como a la mitad. En Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. (4:12)
Oseas 4:12. Perfecto, dice 4:12, así, Oseas 4:12, dice así. Oseas 4:12 dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, fornicar también es dejar al Dios que tenemos, a nuestro Dios de verdad, a Jehová, por otros dioses. Y lo hacemos bien seguido, pero ni cuenta nos damos. Nos lo hacemos muy, muy seguido cuando sacrificamos a Dios por nuestra comodidad. Creo que esa es una de las principales que hacemos sin darnos cuenta. Porque hay alguien que sacrifica a Dios por dinero, que por ejemplo no tiene relación con Dios porque trabaja mucho para hacer dinero. Y ese es muy fácil de identificar, y él mismo puede identificarse, esa misma persona puede identificarse que está dejando a Dios para hacer dinero. Ahí está fornicando porque está yéndose tras el dinero. Pero también tenemos los títulos académicos, también tenemos el conocimiento, simplemente aprender mucho según nosotros. ¿Y qué tal la comodidad? La comodidad, como decía, por ejemplo, venir a congregarse es un mandamiento, pero además nos da crecimiento, estamos en familia. Pero si no vengo porque va a haber el partido, porque va a estar el partido, porque está haciendo mucho calor, por X cosa que me va a molestar y a incomodar, pues ya estoy poniendo en ese momento mi comodidad delante de Dios, y estamos ahí fornicando, porque estamos cambiando, siendo infieles a Dios. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y en este versículo particularmente en Tesalonicenses 4:3 dice que santificarse apartándose de la comodidad, ¿sí? Entonces, esa es la voluntad de Dios también, que nos santifiquemos y que no dejemos a Dios, a nuestro Dios, por seguir otros dioses. Es muy fácil perderse en eso. Vamos a otro versículo más donde viene la voluntad de Dios, que es ahí mismo, 1 de Tesalonicenses, pero el 5:18. Dice 5:18, ¿verdad? Ok, sí. Vamos más para acá. Ya me andaba equivocando. ¿Listo? ¿Ya estamos allí? Excelente. Bueno, este está genial. Este creo que nos encanta a todos. Nos encanta escucharlo. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que seamos agradecidos. ¿En qué? En todo. En todo. ¿Quién agradece lo que tiene en su casa? ¿Quién agradece por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por su trabajo, por su hogar? ¿Quién agradece? Pues más o menos espero que todos agradezcamos un poco al menos, ¿verdad? Pero bueno, además este pasaje está súper padre, y no sé si recuerdan que lo estudiamos el año pasado, las 2 cartas de Tesalonicenses, me parece, que fue el año pasado, y aquí... Perdón, lo siento. Lo siento. Bueno, este pasaje, como decía, vamos a abordar este versículo porque tiene la palabra voluntad de Dios, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, al menos 12 instrucciones directas, claras, que si buscamos cumplir esas, verán que nos vamos a ir para arriba como hijos de Dios. Porque con que buscáramos cumplir esas de 1 de Tesalonicenses 5, ese pasaje está súper padre. Pero aquí nos vamos a centrar en esa, en el de 18, de ser agradecido. Dice así, fíjense, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Cuando vean la palabra para con, significa respecto de. O sea, esta es la voluntad de Dios respecto de ustedes, que den gracias en todo. Eso es como podríamos traducirlo.
Y resulta que, pues, ser agradecido nos va a ser como, digamos, lo contrario, fíjense, lo contrario de esto, de ser gruñón, renegón o quejumbroso. A ver, pregunta, voy a hacer dos preguntas interesantes y profundas. Fíjense, ser gruñón, renegón y quejumbroso. ¿Quién tiene a alguien así en casa? ¿Alguien renegón, quejumbroso o gruñón? Ah, muy bueno, perfecto, nadie, excelente, muy bien. Creo que no sé, se quedaron muy impactados. Pero fíjense, o sea, es que ese es bien fácil de responder. Todos podemos señalar a alguien que es así, o incluso podemos señalarnos a nosotros mismos y decir que somos así. Yo, por ejemplo, yo personalmente sí lo soy, gruñón, quejumbroso y renegón. Sin embargo, a ver la siguiente pregunta. ¿Quién se considera renegón, quejumbroso y gruñón sin motivo? Ese es difícil, porque todos pensamos que tenemos una razón para estar de gruñones, así como que, ya se me ponchó el carro, Chihuahua, voy a llegar tarde. Y estamos de gruñones por todo, y de quejumbrosos y de renegones, Chihuahua, ya la ciudad está llena de baches y no hace nada las autoridades, y que esto y que el otro, y nada más estamos, ¿sí o no? Entonces todos consideramos que tenemos razón, porque es nuestro orgullo el no dar nuestro brazo a torcer, el no decir, aquí Dios me está diciendo que dé gracias por todo. Dios me está diciendo que dé gracias por todo. Entonces, debo dar gracias por el carro. Si hoy se me ponchó, bueno, pues ni modo, ya llegaré tarde. Sí, y sobre todo dar gracias por nuestra familia, porque es uno de los puntos que luego más nos hace, ¿verdad? Nuestra esposa, nuestro esposo, los hijos. Entonces, dar gracias por todo lo que tenemos nos va a ayudar, nos va a quitar ese negativismo que cargamos, porque cargamos un negativismo tremendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Somos medios pesimistas. Entonces, ser agradecidos en todo, dar gracias en todo. Y luego, estaba pensando, dije, ay, Chihuahua, no le podré decir a Claudia y a las niñas que se salgan en esta parte, porque al menos esta semana voy a tener que estar de buenas, porque pues si no van a decir, pues qué bonito hablas, apa, y la Cheyenne, apa. No, o sea, ¿qué onda? Entonces, ni modo, al menos esta semana voy a tener que andar bien, a gusto, contento, porque si no, pues yo mismo me voy a estar echando ahí. Vamos a otro versículo que tiene la voluntad de Dios, Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15, ¿ya estamos ahí? Perfecto. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ahí está, y ahí son 2 puntos, o sea, nos va a decir cuál es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjense, importantísimo, dice, haciendo bien, hacer callar a los hombres insensatos. Es decir, con nuestra conducta, con nuestros hechos, vamos a demostrar lo que somos hijos de Dios, y con nuestros hechos, con nuestra conducta, vamos a hacer callar a los hombres, a las personas que hablan mal de Dios. No con nuestras palabras, no a bibliazos, no diciéndole a la gente, estás mal, hermano, porque ya ven que luego le decimos hermanos a todos, ¿no? Entonces, estás mal, Cristo quiere que vengas a Él, y ahí echándole los versículos y la Biblia. No, ahí a la gente no le va a importar absolutamente nada. Lo que ellos ven es lo que somos. Lo que ellos ven es lo que somos. Entonces, ¿cómo somos? ¿Llego a tiempo al trabajo? ¿Llego a tiempo? ¿No ando robando? ¿No le ando robando tiempo al patrón? ¿Soy alegre? ¿Soy animoso? ¿O soy pesimista y chismoso en el trabajo? ¿Qué dirán mis compañeros de mí? O sea, porque eso es lo importante, cómo me ven, no lo que yo les digo que soy, sino ellos cómo se dan cuenta que yo soy.
Ellos dicen que soy bueno para trabajar, que soy honesto, que soy derecho, que soy fiel, leal, responsable, cumplidor, confiable, ¿sí? Eso dice eso así. Y lo más importante, ¿querrán saber de dónde viene esa conducta? ¿Querrán escuchar de Cristo? Porque si estamos actuando bien mal, si tenemos todos esos detalles que ya mencioné, y llego y le digo a alguien, es que Cristo quiere que vengas a Él, pues ese alguien va a decir, oye compadre, pues no, como que no, mira, yo mejor me voy con la psicóloga o algo, me voy allá con fulano de tal, yo mejor me voy en otras corrientes. Es más, y si se fijan, y si leemos desde el 12, vienen más instrucciones ahí alrededor. Dice en el 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Lo mismo, o sea, no vamos a andar robando, no vamos a andar transeando, engañando, mintiendo, siendo deshonestos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, al fijarse cómo actuamos nuevamente. No es, y vienen más instrucciones en el 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y vienen ahí una serie de más instrucciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos siendo como Dios quiere que seamos en nuestra vida? De manera que las personas que nos rodean en el trabajo, en la colonia, ¿qué dicen nuestros vecinos de nosotros? Si nuestros vecinos saben que somos cristianos, ¿querrán ser cristianos también o querrán saber qué onda? O dicen, no hombre, mejor ni me arrimo para allá. Y una parte muy importante de esto es lo que acabamos de leer. Dice someterse al rey porque es la autoridad. ¿Cómo andamos en eso? ¿Nos sometemos a las autoridades o vamos en familia, nos para el tránsito y decimos, ya nos paró este canijo, quién sabe qué ahí renegando? O estamos ahí en el trabajo y viene el jefe y decimos, ahí viene tu tío a dar lata. Entonces, o sea, respetamos a las autoridades, somos un ejemplo en ese sentido. O sea, fíjense, ya, no sé si han estado notando, pero ya llevamos varias instrucciones que son clara y específicamente la voluntad de Dios, y eso quiere que hagamos. No es opcional por si, no, pues es que yo ya estoy salvo, ya la libré, eso nada más es para salvarse. No, hacemos esto porque somos salvos, porque somos hijos de Jesucristo, buscamos cumplir la voluntad de Dios. ¿Sale, vale? Vamos a otro más. Ahí primera de Pedro, no. ¿Qué? Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Ahí está, perfecto. Está súper intenso esto de la voluntad de Dios. Traten de repasar, los que ya vinieron al discipulado, repasar el estudio 7, y los que no, pues busquen o acérquense con alguno de nosotros para hablar al respecto. Primera de Pedro 4:2. Fíjense, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos, la instrucción aquí es no vivir conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, concupiscencias son deseos desordenados de la carne, así que no vamos a vivir de acuerdo a esos deseos desordenados. Y sí, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues fíjense, en el versículo anterior lo dice, vamos leyendo el 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
tener el pensamiento, buscar tener la mente de Cristo. Esa es la mente, que no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que tengamos la mente de Cristo. Y vamos, fíjense, si leemos el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya, eso ya se acabó, ya somos gente nueva, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todo eso hemos dejado. Luego en el 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, en otras palabras, todo eso también es santificarnos. Todo eso es santificarnos. Ya vimos hace rato que santificarnos era apartarnos de fornicación. Bueno, aquí hay otro aspecto de la santificación, que es tener la mente de Cristo y no andar en nuestros deseos desordenados. ¿Sale y vale? Y bueno, el siguiente versículo es el mero, dicen aquí, como decimos aquí en La Paz, el meramente. Y ahora sí, vamos a Romanos 12:2, que es el que le da origen al nombre de esta prédica y que es nuestro versículo base, Romanos 12:2. ¿Ya estamos allí? Perfecto, dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí estaba para que lo leyéramos. Así que está dividido como en dos partes. Si lo vemos, viene en dos partes. Viene una instrucción, un mandamiento y una consecuencia. Y viene una consecuencia. La instrucción o mandamiento es: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. O sea, no amoldarse a estos tiempos, no amoldarse a la cultura y la sociedad de ahorita. Eso es lo que significa no os conforméis. No sé si conocen la máquina esa que le llaman motoconformadora. La motoconformadora es la máquina que empareja las calles de tierra. Ya ven que luego decimos, rasparon esta calle y quedó bien parejita. Bueno, eso es una motoconformadora, está emparejando la calle. Y entonces es lo que no debe de suceder con nosotros. No nos debemos de emparejar con el mundo, con las cosas del mundo, con lo que acabamos de ver, que es contrario a la santificación, con la fornicación, con la lascivia, la inmundicia, con todo eso no debemos de emparejarnos. Es decir, y como ya lo mencioné, si mis compañeros llegan tarde, pues yo también empiezo a llegar tarde. Ahí estoy emparejando mi mente. Si mis compañeros son inmorales y ven cosas inmorales, pues yo también le voy a entrar. Si mis compañeros fuman, o ahora entre los jóvenes, que está muy grave lo del vape, ¿sí? Si mis compañeros le entran al vape, pues yo también le voy a entrar. Si en estos tiempos cualquier inmoralidad está permitida y nos damos chance, ya nos estamos emparejando. Es muy fácil caer en la creencia de que determinada conducta no está mal. Es muy fácil. Entonces debemos de tener bien claro qué cosas son pecado para Dios. Y un ejemplo bien fuerte de ahorita es la inmoralidad sexual. ¿Sí? Hablemos de todo, de pornografía, homosexualidad y todo. Como está en las películas, o sea, está en el cine, en la que ustedes quieran, y ponen una película y de repente salen escenas de adultos y lo que quieran. Entonces, la inmoralidad sexual está en el cine, está en las películas, está en los videojuegos, está en las redes sociales, en los libros de texto, en la escuela, en todas partes. Así que ya lo vemos y principalmente los más jóvenes y niños lo empiezan a ver como normal. Ya se está normalizando para todos. Ya decimos, bueno, pues es que así es este mundo y así están las cosas, y dejamos de ver mal el pecado. Dejamos de ver y de recordar
que a Dios no le gusta esa conducta. Y aquí es donde, por eso, el primer voluntad de Dios que vimos, que Dios quiere que todos seamos salvos. Entonces debemos de buscar y al menos hacer oración para que las personas que andan en eso sean salvas también. No los vamos a aborrecer y decir, que no sé qué. Entonces dejamos de ver mal el pecado. Cada vez los hombres son menos varoniles y las mujeres más varoniles. Entonces, ¿y qué tal el lenguaje? El lenguaje. Cada vez, hasta los adultos vamos diciendo más groserías. Cada vez vamos diciendo más groserías y se nos hace de lo súper más normal, ¿sí o no? Escucharlas y decirlas. Y los que somos papás, pues tenemos ese pendiente con los hijos, pero yo que ahorita ya tengo 15 años trabajando ahí en la educación media, yo creo que ningún papá sabemos cómo actúa nuestro hijo allá en la escuela, en la realidad. Entonces tenemos que estar bien truchas, ¿sale? Entonces esa es la primera parte de ese versículo, no os conforméis a este siglo, pero como siempre, pues Dios no nos deja ahí nada más, así no nos dice, ya, no te amoldes a este siglo, y nosotros nos quedamos, ok, muy bien, pero ¿y qué onda? ¿Cómo le hacemos? Entonces ahí está súper claro, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, renovaos, ¿sí lo leemos? ¿Sí se ve, no? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento y pues nos podemos quedar, ok, y se escuchan los grillitos. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo cambiamos nuestra mente? ¿Cómo dejamos de ver que esas cosas no están bien para Dios? Pues voy a poner unos ejemplos sobre lo mismo que ya mencioné, sobre la inmoralidad sexual. Sobre la inmoralidad sexual, ¿cómo puedo darme cuenta de que no está bien? Vamos a Romanos 1:27. A Romanos 1:27. Ya estamos ahí, Romanos 1:27. No, perdón, 1:18 primero, 1:18, Romanos 1:18 primero. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es Romanos 1:18. ¿Sí? Ahí va nuevamente, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Entonces, la ira de Dios va a venir sobre las personas que cometan injusticias, es decir, que rompan la ley de Dios. Allí es donde entra nuestro sentimiento de querer, que si apreciamos a una persona, no queremos que le caiga la ira de Dios. Y ahora sí vamos al 1:27, ahí mismo en Romanos 1:27. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí está, ahí nos está diciendo la palabra de Dios que la inmoralidad sexual es pecado y que van a experimentar la ira de Dios. Y ya nos dijo, pero Dios quiere que todos seamos salvos. Entonces hay que, cuando está en nuestras manos, ayudar a alguien allí, ¿sí me explico? Pero lo principal es saber que así renovamos nuestro entendimiento, así evitamos conformarnos a este siglo, así evitamos amoldarnos a la sociedad de ahorita, sabiendo lo que dice la palabra, sabiendo lo que está mal para Dios. Lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, lo que vemos en las películas, como mencioné hace un momento, en las redes sociales. Pasamos horísimas en las redes sociales. Y es que déjenme decirle que el YouTube también es una red social. Así que si alguien dice, no, pues yo no tengo Face, ni Instagram, ni TikTok, pero los maestrines nos pasamos las horas en el YouTube, ¿sí o no? Desayunamos ahí con el YouTube. Entonces también cuenta, porque muchas veces nada más estamos viendo ahí que el video de los gatitos y que quién sabe qué. Entonces vamos a el Salmo 101:3. Salmo 101:3.
Ese está súper claro, Salmo 101:3. Dice, ya estamos ahí, Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. O sea, tenemos que ver puras cosas que sean agradables a Dios también, que nos construyan, que no nos desvíen, que no sean cualquier cosa contraria a Dios. Eso es lo que debe de entrar por nuestros ojos, ¿sale? El lenguaje, cómo hablamos. ¿Quién de los jóvenes no dice la palabra para referirse a sus compañeros, la palabra con G? U-E-I. ¿Quién no le habla así a su compañero? ¿O quién no dice no man? Y la palabra con V, o sea, me refiero a gente de aquí, de la iglesia. No estamos hablando de los muchachos de allá afuera que no son cristianos, de los cristianos. O que al menos vienen a la iglesia y que saben que no está bien, pero en la escuela sí las dicen. Y los adultos, yo creo que vemos varios que de repente se nos sale, ¿verdad? Vamos a Efesios 4:29. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ya estamos allá. Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hablamos, una, se refiere a las groserías, y dos, en general, a lo que estamos queriendo transmitir. Transmitimos cosas, dice aquí, que edifiquen y que den gracia a los que nos están escuchando. Transmitimos eso, o qué hablamos y cómo lo hablamos, pues, porque es muy importante cómo lo hablamos. Entonces, ahí está. Ahí voy a renovar mi mente sabiendo que decir leperadas no está bien para Dios. Aquí lo estamos leyendo. Vamos ahí mismo a Efesios, pero 5:16. Este está genial. Efesios 5:16. Porque ahí podemos meter todito lo que hacemos. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo lo puse aquí para contrarrestar lo de las redes sociales. Pero pues de seguro que tenemos otras cosas que no aprovechamos el tiempo. Pero ahorita, particularmente en este momento en que vivimos, las redes sociales y los videojuegos son la muerte ahorita para todos, adultos, jóvenes y niños también. Porque los adultos pensamos que no, pero no es verdad. Como decía, el YouTube y el WhatsApp son redes sociales. El YouTube, el WhatsApp. Y ya no digamos Face porque ese quita el tiempo, pero sí. Entonces, allí voy a renovar mi entendimiento sabiendo lo que dice Dios. Eso es renovar nuestro entendimiento para no amoldarnos a estos tiempos. ¿Sí está claro? Esa es la estructura de este versículo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, y luego, ¿para qué? Pero bueno, vamos a decir que ya me voy a poner las pilas y voy a ver todo esto. ¿Para qué? Bueno, ahí está la consecuencia. ¿Qué vamos a saber? ¿Qué va a suceder si hacemos esto? Si yo no me conformo a este siglo y transformo mi mente por medio de Jesucristo, ¿qué va a suceder? Pues vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso va a suceder. Por eso tenemos que santificarnos para conocer la voluntad de Dios. Si yo dejo de amoldarme a este siglo, si yo transformo mi mente, voy a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso, ¿quién no lo quiere? Todo lo quisiéramos. Entonces busquemos renovar nuestra mente, vivir en santidad, tener la mente de Cristo, consagrados a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar y vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces está intensa la voluntad de Dios, es fuerte,
pero si vivimos en el Espíritu la vamos a poder cumplir. Ese es un aspecto muy importante, que no, o sea, nosotros humanamente, nuestras fuerzas, pues no vamos a cumplir esto. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo habite en nosotros para poder cumplir todo esto. Así que ya vimos la voluntad de Dios, o una parte de la voluntad de Dios, pero hay consecuencias de seguir la voluntad de Dios y de no seguirla. Hay consecuencias, o sea, no es nada más, o sea, es como en el testamento que mencionamos al principio. O sea, Jesucristo, Dios nos dijo, hagan esto para que suceda esto. Es como en el testamento, como cuando alguien que fallece dice, el terreno fulano es para mi hijo cuando suceda esto. A veces no se lo deja así en directo, le pone como una condicionante. Así que para ver cuáles son las consecuencias de la voluntad de Dios, vamos a comenzar por Marcos 3:35. Vamos allá, Marcos 3:35. Marcos 3:35, ¿sale? Creo que ese no lo pasé. ¿Ya? Ya estamos allá. Marcos 3:35. Dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y son palabras de Jesucristo. O sea, imagínense qué padre, qué increíble. Si hacemos la voluntad de Dios, es una señal de que somos salvos, de que estamos en la familia correcta. Recordemos que tenemos dos familias en el mundo: la familia de Dios y la que no es de Dios. No es, solo hay esa opción: o eres de la familia de Dios o no eres de la familia de Dios. Entonces, si de corazón estás buscando conocer y cumplir la voluntad de Dios, es una señal de que vas bien, de que somos salvos. Si no, pues hay que ponernos a reflexionar y a pensar, así como que, caray, ¿cómo voy? ¿Sale? Entonces, esa es una consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Es algo que podemos ver si hacemos la voluntad de Dios. Vamos a 1 de Pedro 3:17. Listo, 1 de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Híjole, esta es una consecuencia súper importante y que no quisiéramos escuchar. Desde luego que nadie quiere escuchar esto. Sin embargo, como cristianos debemos de saberlo. Ya Pepe acaba de hacer 2 prédicas al respecto, sí, que vamos a padecer. Bueno, una fue sobre eso y la otra fue como de porras y de ánimos. Si no las escucharon, ahí están, escúchenlas. Entonces, pero resulta que vamos a padecer. O sea, en este mundo hay sufrimiento porque vivimos en un mundo con un sistema satánico. Entonces, la voluntad de Dios puede ser que padezcamos. Y entonces lo que dice aquí, que mejor que lo hagamos por cumplir la voluntad de Dios, que por andar en malos pasos o tomando malas decisiones alejados de Dios. Es decir, recordemos que si estamos alineados con la voluntad de Dios, estamos navegando contracorriente en este mundo. Como el ejemplo que puse hace rato de la evaluación, ¿se acuerdan al principio? O sea, si yo le hubiera dicho, si yo fuera en la corriente de este mundo, le tendría que haber dicho a mi jefe, no, pues sabes que no, ya, mejor sabes que no me des nada y yo no puedo evaluar a tantos profes. Y ya pues me da 3 o 4 y yo más a gusto. Así que por eso, pues esa es la razón de la batalla, de que si estamos alineados con la voluntad de Dios, vamos a ir navegando contra la corriente en este mundo. Entonces, si ustedes se la están pasando bien chévere, si no están batallando, si no están sufriendo, a lo mejor van con la corriente de este mundo, ¿sí? O sea, es decir, sí nos la debemos de pasar chévere, pero sufriendo, o sea, sabiendo que andamos buscando la recompensa, sabiendo que estamos esperando nuestra vida postrera.
Así, o sea, así, como digo, tenemos que pasándola chido, pero sabiendo, pero sufriendo, sabiendo cuál es la recompensa. No pasándola chido porque pues yo ando bien a gusto en esta vida, no batallo nada, ¿sale? Entonces ahí está. Otra consecuencia de hacer la voluntad de Dios es que batallemos. Para que no, como fue en esa prédica, de hecho ese versículo, si lo recuerdan, comienzan con: no se sorprendan de estar batallando. No se sorprendan de estar batallando. Otra consecuencia súper importante, Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Y está súper relacionada con esta que acabamos de decir. ¿Listo? Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por fin una buena, media buena. Porque necesitamos paciencia, porque vamos a padecer. Necesitamos paciencia porque vamos a andar batallando en hacer la voluntad de Dios. Pero si tenemos esa paciencia, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a recibir la promesa. Y bueno, pues ¿cuál promesa? Bueno, pues si le buscan ahí, como les decía hace un momento, en estos tiempos modernos, hay mucha información. Creo que vienen más de 1800 promesas en la Biblia, entonces alguna de esas vamos a recibir si hacemos la voluntad de Dios. Pero vamos a comenzar por hacer la voluntad. No vamos a recibir primero las promesas y después vamos a cumplir la voluntad. Pero aún así no es garantía, es una especie de requisito. Pero no es un intercambio, no le estamos haciendo manita de coche a Dios, así de yo voy a hacer esto para que tú me des aquello. Pues no, ¿verdad? Ya sabemos que no es así. Aquí, y entonces llegamos a lo súper importante, al meollo del asunto, al punto de inflexión para nosotros, ¿sí? Y entonces vamos para atrás. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos apartemos de fornicación, que seamos obedientes, que tengamos buena conducta. ¿Y para qué? Cuando ya hayamos hecho todo eso, cuando ya estemos alineados con la voluntad de Dios, o al menos estemos allá buscándola, leyéndola, aprendiéndola, trabajando en eso, Dios nos va a dar a conocer para qué nos necesita. Dios nos va a dar a entender nuestro propósito. Para aquellos que sienten que no tienen propósito en la vida y que andan perdidos, ese es el camino. Cumplir la voluntad de Dios, buscarla, trabajar en eso, permitir que el Espíritu Santo nos cambie, y entonces Dios nos va a dar a conocer su plan, su propósito, lo que quiere para nosotros. Y digo, no lo inventé yo. Vamos a 1 Pedro 5:1. 5:10, perdón. 1 Pedro 5:10. Listo, 1 Pedro 5:10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ahí está súper claro. Después de que hayamos hecho esto, que hayamos tenido la paciencia, que estemos batallando, que busquemos cumplir con su voluntad, ¿qué va a hacer Él? Nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y entonces nos va a utilizar. Es que es la misma homología del ejército. ¿A quién va a usar un comandante para ponerle las misiones, para mandarlo a una misión? ¿A un soldado flojo que no obedece? Pues no, le va a dar la misión, lo va a poner al frente al soldado que entrena, que obedece, que se prepara. Pues así somos nosotros. ¿Cómo nos va a dar Dios la misión? Es más, no nos tenemos que ir tan lejos para ver un ejemplo. Lo vemos en el trabajo. ¿A quién es el que los jefes le ponen más chamba? A los que trabajan más.
En lugar de que los que están ahí flojoneando, a los que están flojoneando, que son incumplidos, informales, que no puedes confiar en ellos, pues no les dan trabajo. Y entonces utilizamos nuestro dicho tradicional de que dice que al perro flaco se le cargan las pulgas, ¿verdad? Así decimos, no, al perro más flaco se le cargan las pulgas, porque al que está ahí en friega, más trabajo le ponen. Bueno, pues podemos pensar que Dios va a hacer lo mismo. ¿Cómo nos va a utilizar si no estamos listos? Si no estamos obedeciendo, si no estamos haciendo su voluntad, ¿cómo queremos que nos dé propósito? Y entonces, ¿cómo, cuándo, qué onda? Pues vamos a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Ya estamos ahí, Filipenses 2:12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ahí está. Si somos fieles, ¿sí? Si somos siervos buenos y fieles, Dios nos va a poner en el corazón qué debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Pero ¿qué creen? Esto es lo importante. Para que eso suceda, tenemos que ser la persona que Dios necesita. Tenemos que ser la persona que Dios quiere que seamos. Tenemos que alinearnos con su voluntad. No andar ahí nada más haciendo lo que se nos dé la gana. Y confiar en que Dios nos va a guiar, en que Dios nos va a mostrar los pasos. Por más que estemos batallando, si estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos va a llevar a cumplir con su propósito. Y entonces quiero cerrar y terminar con una pregunta. ¿Ya soy en este momento la persona que Dios quiere que sea? ¿Ya estamos ahí? No, pues entonces los invito a conocer la voluntad de Dios, a trabajar en eso. No dejen de congregarse, reúnanse con algún hermano o hermana más maduro que nos pueda ayudar y guiar en esto. Muchas gracias, muchas gracias. Acompáñenme a hacer oración. Señor Dios, Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias porque no nos sueltas de tu mano, tenemos tu guía, tenemos tus instrucciones. Y te pido, Señor, que nos fortalezcas, que nos guíes, que nos lleves a tu propósito, que esta iglesia, como familia, cumplamos tu propósito en esta ciudad de La Paz y en este mundo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.